Otra es porque las personas se meten en cosas que no se debieron de haber metido. Es toda una amalgama de cosas que pueden conllevar a que esta situación se dé, que en su casa pasaban poltergeist. Estos poltergeist significan se mueven cosas, se escuchan ruidos, lamentos, incluso ya hay apariciones, había portales en esa casa y yo estuve ahí. Ahora, ¿qué es lo Ujú. que sucede? ¿Por qué se da este tipo pues no sé si llamarlo presión, extorsión por parte de esas entidades oscuras? No sé cómo nombrarlos. ¿Por qué se da? Porque la gente lo anda buscando, porque está contactando con seres que no sabe quiénes son ni a qué se dedican, ni el daño que le pueda provocar, o porque en realidad esos seres ven en alguna persona algo que les llama la atención y ahí se pegan. ¿Qué es lo que sucede? Descríbenos esa parte porque en muchas de las ocasiones no se entiende, Javier. Es que es un revoltijo y es una ensalada de cosas para que este tipo de situaciones se den. Una puede ser que las personas lo están buscando. Otra es porque las personas se meten en cosas que no se debieron de haber metido. Es como decir, pues si te juegas con fuego te vas a quemar. Entonces puede ser una de esas situaciones. Otra es que podemos ir a ciertos lugares que están impregnados con estas energías. Otra es que podemos quizás meternos con una persona que es una persona equivocada, aunque si lo vemos desde una perspectiva espiritual, entonces no lo veríamos desde esta perspectiva equivocada, sino que es aprendizaje. Pero sí que nos metemos con una persona que esta persona ya está infectada, que esta persona ya tiene cargando pues una energía. Entonces es toda una amalgama de cosas que pueden conllevar a que esta situación se dé. No sé, me cambio de casa y me cambio a una casa donde se supone parecía era nueva y no lo era. Parecía que estaba deshabitada, pero no está deshabitada. Hay energías estando ahí y entonces tú llegas y piensas que esa casa no hay nadie y ya hay energías ahí. De hecho, tengo el caso de una persona esto fue hace como 7 años, que le hice una terapia de hipnosis a una persona. Incluso fui a visitar su casa porque en su casa pasaban poltergeist. Estos poltergeist significan se mueven cosas, se escuchan ruidos, lamentos, incluso ya hay apariciones, había portales en esa casa y yo estuve ahí y tú estás de frente viendo la casa y la casa tú la ves prácticamente el piso estaba como levantado, había moho, se estaba cayendo la pintura de la casa y a un lado una casa normal, o sea, normal, y al otro lado otra casa igual, normal. Solamente esa casa parecía que era la más antigua de todas y todas se construyeron al mismo tiempo. Resulta que esta persona, cuando la someto a un estado de trance, vamos por medio del estado de trance en esta, a este nivel espiritual, vamos a ver qué es lo que estaba pasando en esa casa y resulta que antes de que construyeran esa casa, porque ellos compraron el terreno y o sea, no estaba construida la casa. Ellos compraron el terreno y construyeron sobre el terreno. Entonces no era una casa que había estado habitada antes. Resulta que en ese lugar, ahí enterraban trabajos de brujería. Entonces en ese lugar había trabajos de brujería y por eso ya es que ya había energías ahí. Y pues bueno, pues, ellos construyen encima y se van a vivir ahí y todas las personas que estaban viviendo ahí estaban afectados. El niño, hablaba voces, la niña veía cosas, una niña chiquita se ponía en el ropero, hizo un pentagrama con la punta hacia abajo, veían entidades en la escalera, les jalaban los pies, ¿no? Fue una situación que ellos tuvieron que salir de la casa. Entonces, eh, este tipo de situaciones se puede dar por muchas circunstancias, pero una de las cosas que es el punto central para que todo esto pase es porque nosotros estamos en una baja vibración y tenemos que entender que las emociones
De hecho, eso es lo que emociones, o sea, energía, las emociones son igual a energía. Entonces, cuando nosotros estamos bajos de energía, lo que significa bajos en emociones bajas, estoy hablando de tristeza, depresión, miedo, enojo, rencor, furia, sensación de abandono. Todas esas bajas emociones son, todas esas bajas emociones son bajas vibraciones. Y entonces yo estoy vibrando en esa frecuencia, por lo cual voy a atraer ese tipo de situaciones o me voy a ver atraído por esos lugares, porque yo estoy en esa frecuencia. Cuando yo no estoy en esa frecuencia, entonces yo no caigo en ese tipo de lugares porque son vibraciones que no se topan. Cuando yo estoy positivo, entonces esta vibración que es negativa, pues no va a hacer match conmigo. Entonces, eh, esa es una de las razones por las cuales pueden pasarnos este tipo de situaciones, porque estamos en esa baja frecuencia. Cuando tú mencionas baja frecuencia, ¿a qué te refieres? ¿Que estemos tristes, que estemos melancólicos y todo eso que va por ese camino? ¿O a qué te refieres? Exacto, exacto. Nosotros, cuando nosotros lo vemos desde una perspectiva solamente terrenal, entonces las emociones, pues bueno, son emociones, nos hacen sentir bien o nos hacen sentir mal. Pero cuando lo vemos desde una perspectiva un poquito más elevada, una perspectiva, no voy a decir desde el punto de vista de la metafísica, desde el punto de vista holístico, desde una perspectiva espiritual, pero no religiosa. Entonces esto significa que nosotros emanamos una frecuencia, nosotros somos energía. Y esta energía es emanada dependiendo la energía que nosotros tenemos. Entonces, nosotros vamos a manejar vamos a resonar con otras circunstancias o personas o cosas, dependiendo de la frecuencia en la que nosotros estemos, dependiendo la vibración en la que nosotros estemos. Si estamos vibrando en amor, cariño, respeto, felicidad, alegría, paz, pues entonces yo voy a estar resonando con otras personas que van a estar en esa frecuencia. Pero si yo estoy en tristeza, en miedo, en rencor, en enojo, en coraje, en culpa, en miedos, en violencia, entonces yo voy a estar vibrando en esa baja vibración y entonces voy a resonar con otras personas que están en esa misma frecuencia. Entonces yo voy a traer ese tipo de circunstancias que me van a hacer que yo siga estando en el mismo círculo o incluso voy a traer esas energías o lo que estábamos hablando de larvas astrales, de larvas energéticas.